Hola mis hermanos, la ayahuasca y todo lo que la ayahuasca representa ha traído muchísimo bienestar a la vida de muchas personas en el sentido de recuperar su salud física, de recuperar su salud psicológica, su bienestar emocional, la perspectiva en su vida, su conexión espiritual y la mejora en su forma de ser y estar en el mundo en el cual vive. ¿Sí? Ha sido así durante muchísimo tiempo y la ayahuasca tiene, por supuesto, tres tesoros maravillosos en el sentido de la riqueza farmacológica del brebaje y lo que todo esto hace cuando en el organismo humano y en el cerebro humano, cuando es ingerida bajo los métodos y las condiciones ideales, en los contextos ideales, ¿sí? También hace muchísimo por nosotros en el sentido de que recupera un enorme bagaje cultural que no se puede obviar, porque en el caso de la ayahuasca no es una sustancia recién descubierta en un laboratorio, sino que, y no convendría que nosotros la viéramos de esa manera, divorciándola completamente de todo el contexto cultural que ha tenido durante al menos 50 siglos. Entonces, además del brebaje en sí mismo, de su riqueza, digamos, botánica y farmacológica y de lo que ésta hace en el organismo humano una vez que es tomada, también es cierto que hay muchísimo que se puede rescatar culturalmente de los 50 siglos de riqueza cultural que han, digamos, aportado, ¿sí? Que han aportado las culturas que se han acompañado por ella durante tanto tiempo y que la han acompañado, cultivado y refinado durante tanto tiempo, tanto en el brebaje mismo como en las formas de utilizarla y en la forma en la cual todo esto enriquece su cultura, amplía su cultura, su comprensión de su cosmogonía y de cómo toda esta cultura y esta cosmogonía, esta visión y esta forma de vivir enriquece también la cultura misma de la ayahuasca. Hay aquí muchísimas cosas de valor y la tercera cosa muy valiosa que me parece a mí es el conocimiento y el contacto consigo mismo que la ayahuasca favorece en el ser humano, ayudándolo a descubrir primero que nada sus propios mecanismos de autocuración y activarlos en el sistema pues psicofísico del ser humano, a la vez que también lo ayuda a conectar consigo mismo para descubrir quién es realmente y encontrar su camino en la vida, para que a la vez que se acepta a sí mismo también encuentra su camino de desarrollo, precisamente porque hay una cosa en la que nosotros siempre hemos sido, ¿sí? Siempre hemos sido, ahí está guardado, pero también es cierto que necesitamos un cierto camino de desarrollo para que todas estas cosas maravillosas que laten y viven dentro de nosotros se puedan manifestar a final de cuentas en el mundo, ¿sí? Entonces me parecen estas las tres joyas de la ayahuasca y por supuesto entonces está la parte del brebaje y su riqueza farmacológica, el brebaje en sí mismo y lo que hace en el ser humano. Esto tiene, sin muchos cambios, más de 50 siglos y lo convierte en sí mismo en un tesoro. Ahora esto nos lo entregaron algunas culturas que se han enriquecido y han enriquecido al proceso del conocimiento de la ayahuasca y los contextos en los cuales durante muchísimo tiempo, iba a decir años, pero son siglos, incluso 50 siglos al menos, que no se puede tirar a la basura ni desvincular de la riqueza que la ayahuasca tiene para todo esto. Hay una riqueza y una joya cultural en la ayahuasca también, que conviene beber de ella, rescatarla, conservarla y en la medida de lo posible enriquecerla. Y hay el tercer aspecto, que es el aspecto del contacto con nosotros mismos, del conocimiento del ser humano en sí mismo y por sí mismo, de sí mismo, ¿sí? Que le permite activar ciertas posibilidades y mecanismos y digamos, sistemas de autocuración, ¿sí? A la vez que encontrarse a quién es él mismo y cuál es el camino que puede seguir para que esto que late dentro de sí mismo pueda manifestarse en toda su plenitud en el mundo. Y estas tres cosas tienen cierta resistencia, cierta oposición, ¿sí? Que las personas interesadas en el tema
¿sí? Podemos, ¿sí? Ayudar a disminuir, ¿sí? Y vencer, ¿sí? Para que esta herramienta tan maravillosa que ha hecho tantas cosas buenas por el bienestar físico, psicológico, social y cultural de la humanidad pueda seguir estando a disposición de nosotros. Y en general pondría esas resistencias en 3 ámbitos distintos, uno muy externo, otro un poquito más cercano y otro pues ya interno, ¿sí? Que son las resistencias que se presentan a nivel social, las resistencias que se presentan dentro del círculo, digamos, ya ayahuasquero de la gente, de la comunidad, y por supuesto las resistencias internas que nunca se pueden obviar ni dejar de ver o desdeñar, porque son precisamente estas resistencias internas de las cuales nace todo lo demás. Sí, entonces en el aspecto externo hay una cosita que dispénsenme si de pronto hago comentarios muy coloquiales o hasta un poco vulgares en el sentido del vulgo, ¿sí? Del desconocimiento, no de la ofensa, ¿sí? O lo grosero, ¿sí? Pero para que nos entendamos es importante saber que la parte de la sociedad que desconoce o conoce insuficientemente o negativamente el movimiento de la ayahuasca, pues por supuesto que tiene notables resistencias y oposición ante algo que para ellos puede parecer simplemente una droga, ¿sí? Entonces es peligroso porque es una droga, o que ve cierto sector y dice, pues estos son unos hippies come flores, ¿sí? O que ven la mala conducta que se está llevando a cabo alrededor del mundo de la ayahuasca y que por supuesto desdeñan no la ayahuasca en sí misma, sino lo que ven que está ocurriendo alrededor de la ayahuasca, ¿sí? Entonces, en el sentido de que esto es una droga, por supuesto hay que entender que son multitud de drogas las que se usan y las que está destruyendo a la comunidad. Y por supuesto, desde el punto de vista de que algo altere el estado de conciencia de la gente, pues hay por parte de la sociedad poca disposición para tolerar todas estas cosas y comprender que es completamente comprensible, ¿sí? Completamente comprensible, porque si nos vamos a la definición que puedes encontrar de droga, y si esa definición es todo aquello que altera, ¿sí? La conciencia humana y el funcionamiento del organismo, pues entonces muchísimas cosas pueden ser llamadas drogas, por supuesto, también la ayahuasca, por supuesto las drogas, que se llaman drogas en la sociedad, pero también la ayahuasca, también algunos medicamentos y también algunas cosas como el azúcar o la cafeína, ¿no? Entonces, si alguien dice, oye, esto es una droga, bueno, bajo esa definición sí. Ahora, si ya lo definimos más como algo que va a alterar negativamente, ¿sí? el equilibrio de la persona, volverlo adicto a algo y perjudicar negativamente su bienestar físico, psicológico y social, entonces en ese sentido no, sí, en ese sentido no, porque se puede ver que muchas drogas, justamente cuando alguien las usa, pueden ver algunas cosas, que cada vez necesita más dosis para sentir lo mismo y que hay una notable afectación negativa del bienestar físico, psicológico, social y económico de esa persona, que si se observa con la ayahuasca se puede percibir que es algo completamente diferente. La persona sigue tomando la misma, en caso de que quiera. También es alguien que puede encontrar las respuestas con una sola toma y jamás lo volvemos a ver, ¿no? Entonces, saber que no crea esa dependencia, saber que, por ejemplo, la gente que sí decide acompañarse de la ayahuasca de una manera continua para seguir, digamos, como una especie de afinación regular, digamos, no es regular ni cotidiana, es periódica, ¿sí? Con una afinación periódica con la ayahuasca, estas personas toman lo mismo de siempre, o incluso pueden encontrar que van necesitando cada vez menos, ¿sí? Entonces, la otra cosa importante a comprender es que se puede ver que estas personas que lo aplican bien, que la toman bien y bajo los contextos adecuados, no solamente necesitan lo mismo o menos, sino que se puede ver una mejora palpable en su salud, en su bienestar psicológico, en la forma en la cual llevan sus relaciones y muchas veces incluso en su bienestar económico, por la simple razón de que se deshacen de toda la necesidad de estar comprando cosas con las cuales a veces alguien quiere compensar sus vacíos,
y por lo tanto gastan menos en cosas inútiles y pueden enfocarse mejor en la parte creativa y productiva de su vida para el servicio de sus hermanos, redundando en un mayor bienestar económico incluso en ese sentido. ¿Sí? Entonces, la primera parte es que nosotros podamos mostrar que la ayahuasca es diferente a las drogas por muchas razones, ¿sí? Desde cómo funciona hasta cuáles son los resultados que esto que consigue, ¿sí? Desde cómo funciona hasta que los resultados que ocasiona o favorece en la vida de las personas es muy diferente, ¿sí? Pero comprender que pueden tener, y con mucha justicia, esta resistencia de entrada, y que nosotros podamos favorecer esta información y este muestreo de mira, ¿sí? Está esta información científica y además puedes ver, si te asomas a la comunidad ayahuasquera, que los resultados son completamente diferentes a lo que la sociedad tiene observado en alguien con una droga de abuso. ¿Sí? Ahora, esto sería el primer frente. Ya en un frente más interno, por supuesto está que cuando se asomen a ver la ayahuasca en sí misma, sí hay un muestreo favorable, sí hay muchas investigaciones favorables, pero también hay un desorden monumental. ¿Sí? Este es el segundo frente, ya no de cara de la comunidad ayahuasquera hacia los demás, sino incluso dentro de la misma comunidad ayahuasquera. ¿Sí? De las personas que tristemente sí pudieran ser observadas simplemente como hippies, que dicen, pues yo tengo perdónenme la palabra, sí, lo hago de la manera más limpia posible, pero un poco como cómo los pueden ver los demás, sí, no lo hago de forma despectiva, sino cómo lo pueden ver los demás, como alguien que quiere pues simplemente experimentar de una forma superficial, hacerse con todas las sustancias de las que sea capaz para experimentar con su conciencia y con nula responsabilidad hacia la herramienta que usa y hacia la sociedad en la que vive, pues simplemente está allí sintiendo y con el estandarte del amor y la paz, ¿sí? Con el estandarte del amor y la paz, volverse un completo irresponsable, ¿sí? Que pues aporta menos de lo que aporta un ciudadano responsable a su comunidad, ¿sí? Entonces esta parte por supuesto también es muy importante, porque claro que ya ha sucedido otras veces. La ayahuasca es muy valiosa en sí misma, pero ya también sucedió con cosas como el LSD, que en su momento fueron usados por médicos y psiquiatras y tuvieron excelentes resultados que no habían tenido de otra manera con otros tratamientos u otros medicamentos, pero cuando este uso se extendió tanto y se bajaron los criterios de contexto, los criterios de conocimiento, los criterios de preparación, los criterios del contexto y los métodos, como debía ser usado y como debía ser empleado y como debía ser acompañado, ¿sí? Pues degeneró en simplemente una fiesta para ver colores y sentir bonito, y cuando llegó al caso de que la gente pues simplemente la conseguía y vamos a divertirnos poniéndoselo a los hielos en una fiesta de fraternidad en la universidad para poner locos a todo el mundo, pues al gobierno no le quedó otra cosa que prohibirlo, ¿sí? No le quedó otra cosa que prohibirlo, y esto se entiende, ¿sí? Esto se entiende porque el gobierno pues al final tiene que poner ciertos parámetros funcionales, ¿sí? Ciertos parámetros funcionales, que a veces hay más represión, a veces hay más liberalidad en determinados gobiernos, es verdad, pero que la necesidad debe ser atendida de regular ciertas cosas es simplemente algo que me parece natural, ¿sí? Entonces, por supuesto que nosotros podemos multiplicar las posibilidades de que todas estas cosas sean bien vistas y aprobadas si también no solamente nos dedicamos a pelear con la sociedad y ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no me respetan mi derecho a la libertad y a la libre experimentación con mi conciencia y con mi cuerpo? Que sí, son verdad, ¿sí? Pero no es nada más la lucha de respetar nuestra libertad, sino de entender que vivimos en una comunidad que tiene ciertas necesidades, ¿sí? Entonces también favorecer
al comprender estas necesidades del resto de la sociedad y de los organismos de regulación bajo los cuales vivimos, que nosotros entendamos esas necesidades y favorezcamos, ¿sí?, que lo que ellos encuentren al momento de observar el movimiento ayahuasquero sea menos censurable, ¿sí? Menos censurable porque nosotros podemos presentar información científica y el valor cultural de lo que se está haciendo, ¿sí?, además de mostrar un muestreo, ¿sí?, favorable, no solamente de que la persona no hace daño a los demás, sino de que encuentra cosas de valor para su salud física y psicológica, además de que está funcional, ¿sí? Además de que está funcional y es un movimiento que permite el bienestar interno de la persona al mismo tiempo que se pueda mostrar también claramente una especie de mayor responsabilidad y funcionalidad también relacional y social, ¿sí? Que no sea simplemente un hippie diciendo yo tengo derecho, ¿sí? Sino que también la sociedad pueda decir, mira, o sea, yo puedo ver que tienen bases científicas, tienen bases psicológicas, tienen bases médicas, ¿sí? Tienen estructuras y claramente puedo ver, me duele no poder negar que este joven que toma ayahuasca goza de una mayor, está más centrado y goza de una mayor perspectiva, mayor salud psicológica, emocional, que este otro que no. Entonces, aunque el método no me guste, debo reconocer al menos los resultados. Déjame ver qué más hay allí, ¿sí? Entonces, entender en general estos dos elementos, primero lo que necesita la parte externa, ajena al movimiento ayahuasquero, que es información precisa y funcional, exacta, ¿sí? Verdadera, ¿sí? Comprobable, pero además también comprender que dentro del movimiento ayahuasquero es importante que nosotros, si vamos a estar hablando de una herramienta ancestral, es importante también que nosotros respetemos y observemos esos criterios ancestrales de cómo la ayahuasca ha hecho todo lo que ha hecho hasta ahora, porque no es la sustancia solita, es también el contexto de cómo se emplean todas estas cosas, porque es una herramienta muy poderosa. Y una herramienta muy poderosa como la energía nuclear te puede encender una ciudad completa o te puede estallar esa misma ciudad. Entonces, entender que el poder no hace mala a la herramienta, pero tampoco la hace buena. Lo que la va a hacer buena o mala es cómo se use. Y por supuesto, al ser la ayahuasca una herramienta muy poderosa, hay muchas cosas de valor que nosotros encontramos allí que se puede hacer por la gente, que sin ella no se puede hacer, pero que entendamos al mismo tiempo que es una herramienta muy poderosa y por supuesto no se puede manejar así como así con total irresponsabilidad o desconocimiento, ¿sí? Y que por parte de estos organismos reguladores pues tampoco se puede aprobar así como así algo tan poderoso cuando no se sabe cómo se va a usar o cuando se está viendo que se está usando mal. Entonces, por supuesto, pasa por la comunidad ayahuasquera misma el aprender lo suficientemente sobre la herramienta que está empleando y respetar esos criterios, esos contextos, esas preparaciones para que todo esto se esté moviendo como si va un tren. Al tren es poderosísimo, pero hay que ponerle rieles, y si va en rieles, todo maravilloso, pero si no tiene rieles o le pones una piedra al riel, también es un desastre potencial. Entonces, entender eso, y así como le damos información y pedimos la comprensión de las personas ajenas al movimiento, también pedir el conocimiento y la responsabilidad a las personas que pertenecen al movimiento, ¿sí? Y por supuesto, la otra cosa es entender la resistencia interna, ¿sí? Porque para todo esto nosotros vamos a necesitar educarnos, vamos a necesitar estudiar, vamos a necesitar cambiar la dieta, las cosas que comemos, lo que hacemos con nuestra vida sexual, cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. Y esto, por supuesto, que va a tener sus resistencias internas también.
Entonces está el ambiente externo a la ayahuasca, el ambiente interno de la comunidad de la ayahuasca, pero también el ambiente más central que somos nosotros mismos. Reconocer que también hay algo y muchas veces muchas cosas dentro de nosotros que se oponen no solamente a la ayahuasca, sino al buen funcionamiento de la ayahuasca. Y esto entonces tiene que ver con tener la capacidad de estudiar, de aprender, de escuchar y de adaptar y adoptar los mejores métodos que se vayan mostrando, no solamente de todo lo que se va descubriendo, de todo lo que la tradición ha conservado, sino de todo lo que se va descubriendo con la ciencia moderna, e incluso de todas aquellas cosas que van a ser necesarias, solicitadas por parte de la sociedad y el gobierno en el cual vivimos, para que esto se siga rescatando, se siga empleando, se siga respetando y se le haga un lugar en la comunidad en la cual vivimos, ¿sí? Y muchas de estas cosas entonces van a necesitar también nuestra disposición para escuchar, nuestra disposición para comprender al otro y hacer lo posible también de nuestra parte para entender al otro y satisfacer las necesidades legítimas de información y de rendición de cuentas que nos puedan pedir, ¿sí? Y entonces todo esto, entender también al final que hay resistencia dentro de nosotros a hacer lo necesario, resistencia dentro de nosotros de cosas, de cambiar nuestros hábitos alimenticios, ahí hay resistencia, nuestros hábitos sociales, sexuales, ahí hay resistencia, ¿sí? De cuando nos toca cierta herida, ahí hay resistencia, de cambiar ciertos hábitos, ahí hay resistencia. Entonces entender que si hay resistencia dentro de nosotros, pues por supuesto que también va a haber resistencia afuera, y hacer lo posible, ¿sí?, para ir venciendo esas resistencias internas al mejor cultivo de la ayahuasca, para que pueda hacer por nosotros lo que hizo por los chamanes y los buscadores hace 50 años, que se pueda rescatar no solo el brebaje, sino toda la energía, todo el fundamento espiritual, psicológico, energético, ¿sí?, que representa y que conserva en la forma de un vasito de ayahuasca, ¿sí? A la vez que rescatamos todo esto y favorecemos también satisfacer las necesidades que la sociedad externa a la ayahuasca pueda tener en relación con lo que nosotros queremos hacer, y satisfacer esas necesidades, dar esa información, vencer esas objeciones y cambiar lo que legítimamente nos puedan pedir ellos que cambiemos y que nosotros no hemos visto. Entonces, mis hermanos, una reflexión larguísima, pero bueno, que Dios los bendiga, yo los bendigo, y aquellos interesados, pues que podamos contribuir, no solamente para aprovechar esta herramienta para nosotros mismos, sino de ir sentando las bases para que esto sea respetado en los lugares en los cuales vivimos y conservado de la forma más legítima posible, para recibir todo ese bienestar nosotros, recibir o traer todo ese bienestar a nuestra sociedad, pero permitir que esto también pueda estar para las generaciones venideras el día de mañana. Mis hermanos, muchísimas gracias.